Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy estamos hablando precisamente de la continuación de la sucesión, verdad o mito, ¿no? Si realmente nos resuelve problemas o no, ¿sí? Y ya habíamos avanzado en este tema. Eh, por lo tanto, una pequeña introducción muy pequeña, en la cual podemos observar que el sucesorio puede ser testamentario o intestamentario, que las personas podemos abrir nuestra sucesión en la medida en que realmente uno pueda tener el conocimiento necesario para poder afrontar las situaciones que se vienen en ese proceso jurisdiccional. No olvidemos que habíamos analizado que las sucesiones son una persona moral, la cual va a tener como representantes al albacea, y que esa albacea va a va a ser el representante de todos los herederos, de los legatarios, ¿sí? Ante las autoridades. De entrada, la especie es la sucesión. Hay testamentaria e intestamentaria. La testamentaria es la que se realiza ante el notario público de la jurisdicción correspondiente, y la intestamentaria es aquella en la cual no se tuvo testamento, pero sí hay bienes. Ya hemos analizado la posición de que cada juicio sucesorio, independientemente si fuera testamentario o intestamentario, tendrá 4 etapas. Las 4 se pueden abrir a la vez, o podemos ir abriendo la primera, segunda, tercera y cuarta paulatinamente e ir cerrando cada una. La primera es la designación del albacea. Si es testamentario, ahí normalmente en el testamento se designa un albacea y un albacea sustituto en caso de ausencia o de fallecimiento. En la segunda es el inventario de bienes. El inventario de bienes es en ese momento donde uno procede realmente a informar cuáles son los bienes con que contaba el decuyus al momento de su muerte y que están libres, y las condiciones en que esté cada uno de ellos, qué gravámenes tiene, etcétera. La tercera es la administración y rendición de cuentas, que quiere decir que como ya quedamos que no son bienes propios de ninguna persona porque el dueño ya se nos fue, pues automáticamente nace una persona moral. El artículo 25 del Código Civil establece que las personas morales son ficciones del derecho. ¿Por qué son ficciones? Porque no las vemos, no las tocamos. Es decir, ustedes no pueden ver FEMSA, pues no la ven, solamente ven pues, sus órganos de administración, control, distribución, los camiones de Coca-Cola, etcétera, pero no lo vemos a FEMSA. ¿Sí? Aquí igual no vemos al de Cuyus, pero ahí está la mano que mece la cuna, ¿no? O sea, el de Cuyus ahí está por todos lados, y lógicamente es una persona moral. Y es muy interesante porque vamos a acotar este punto. El día 26 de junio del 2023, en la tesis número 2026-653, establece legado. Cuando se haya tramitado un procedimiento sucesorio respectivo, la sola designación del legatario es insuficiente para probar el interés jurídico en el juicio de amparo. ¿Esto qué quiere decir? Que se acuerdan que yo les dije, las gentes que creen que porque, ay, mira, ya me vi, ¿cómo que ya te viste? Sí, en el testamento. Pues qué bueno, pero la ley dice que aunque te veas, no eres dueño, como dice el Puma, de nada. ¿Ok? O sea, porque te dice, oye, no tienes interés jurídico, ¿eh? ¿Y por qué no tienes interés jurídico? Porque solamente es una mención. Hay que ver si el bien está, si está libre de gravamen, si todavía te conviene, o a lo mejor sea beneficio de inventarios. Eso es lo que hay que tomar en consideración, ya que la propia Corte en este registro nos dice, el que solo aparezcas ahí no te da la categoría de, hasta que, como lo dice aquí, no exista una resolución judicial que declare que el testamento que exhibió, sí, era el último del autor de la sucesión, y por ende dijo que no se tenía certeza sobre si realmente le asistía o no el carácter de legataria. Es decir, yo puedo traer aquí mi papel, y dicen, mientras no lleves las cosas como se deben en un procedimiento jurisdiccional o con las condiciones necesarias ante un notario, para mí careces de legitimación. Entonces,
Eso es lo principal porque hemos hablado, Víctor, y pues ahora sí, esos son los antecedentes que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, la tercera. Y la cuarta es adjudica. En ese momento, ¿qué es lo que pasa, señores? Después de que abrimos la persona moral de la sucesión, llegamos al final y ahora sí decimos que se adjudique a favor de Víctor, que se adjudique a favor de Ruth, que se adjudique a favor de José Antonio, paguen los derechos y desaparece la sucesión. O sea, legalmente desaparece toda, toda, todo el decuyus, toda la persona que falleció, sus bienes, ya pasan después de ese procedimiento a favor de las personas que adjudicaron. ¿Qué pasa si en ese inter me muero? El beneficiario, el heredero, pues le seguirá el que menciona el testamento, el que le sigue, y si no lo dice, pues nos tendríamos que ir a un procedimiento jurisdiccional donde dice ahí, de acuerdo al tronco, al árbol genealógico, para poder saber en qué orden vas a heredar. Entonces, como pueden ver, quiero ya con esto terminar esta pequeña introducción que es, no tenemos ninguna relación con el ciclo económico, no sabemos, el de Cuyos en muchas ocasiones lo construyó este patrimonio, pero se dedicó a incrementarlo, más no se dedicó a mantenerlo. Y si no sabemos mantenerlo, entonces no sabemos cuánto cuestan las cosas para que se adjudiquen a mi persona. Y por eso van a ver que muchos bienes se quedan en esa etapa porque la gente a la cual le heredamos o le legamos las cosas no tiene el poder económico para poder cubrir los gastos que representa que me adjudiquen el bien a mi nombre. ¿De acuerdo? Entonces, oye, me puede traer problemas. La mayoría de veces, si no estoy bien educado, me genera muchos problemas. ¿Sí? Y no voy a poder llegar nunca al final porque desconozco todo este procedimiento. Entonces, y para darles la bienvenida antes, no olvidemos que lo que estamos viendo en los medios de comunicación es información, no es conocimiento. El que veamos que un notario nos dice, porque hay muchos programas que nos hablan de que del testamento, de qué deberíamos de hacer, pero nadie nos habla de realmente las experiencias negativas que, que genera un testamento y cuáles son los detonantes de esos problemas. Y por lo tanto, no basta tener información. Debo de conocer cómo son mis herederos, cómo son mis legatarios, si van a tener el poder adquisitivo para poder lograr adjudicarse esos bienes, si van a poder continuar manteniendo esos bienes, porque si no los pueden mantener es mejor liquidarlos antes de mi muerte, o es mejor a veces contratar un fideicomiso que continúe las cosas que yo he generado como patrimonio. Hasta ahí le dejo porque lógicamente es un problema educativo, ¿eh? O sea, en muchas cosas vamos a las universidades a recibir información, pero no conocimiento. Y eso no nos da el derecho de poder a ustedes informarles debidamente. ¿Saben qué nos da el derecho en materia jurídica, así como a Víctor en su materia del temperamento? Los problemas que vemos en tribunales y que resolvemos. ¿Sí? Porque entonces observamos que realmente las cosas a veces tienen una buena intención, pero no reunimos los requisitos para poder llevarlo a cabo una buena resolución. Estimado Víctor, bienvenido sobre este tema, nuevamente a este programa de la otra cara de la educación. No, gracias, gracias por la oportunidad, José Antonio, y qué interesante, ¿no? Esto que nos mencionas de la diferencia entre información y conocimiento, entre, entre conocer y no conocer a mis herederos, entre, ¿no? Entre lo general y lo particular, ¿no? Creo que me parece muy interesante. Y pues gracias, gracias por estar aquí. ¿O me sigo? Sí. Por favor. Sí, fíjate, me hace pensar esto que dices en lo que es
hablar de la muerte, ¿no? Y la diferencia, ¿no? Entre, entre la angustia y el miedo. Yo puedo hablar de la muerte, ¿no? Y sentir angustia, ¿no? Eh, que es diferente del miedo. ¿Y cuál es la diferencia? Fíjate, la conecto mucho con esto que dices. La diferencia entre la angustia y el miedo es que precisamente cuando siento angustia es un temor, sí, pero a algo desconocido, algo no específico, a algo, siento esta sensación de amenaza, pero no puedo decir específicamente a qué. Sin embargo, el miedo, el miedo sí nos lleva a identificar qué, ¿sí? Tengo miedo, y entonces el miedo se vuelve una amenaza, pero de algo muy específico, ¿no? Entonces puedo decir, siento angustia de morirme, ¿sí? Pues sí, quizás sea una sensación inespecífica, simplemente como general, ¿sí? Pero puedo identificar que tengo miedo de qué va a pasar con mis bienes, ¿no? ¿Te fijas la diferencia? Como esta sensación de sentir, me da angustia el hecho de morirme, pero sí puedo sentir miedo de, de qué va a pasar con mis bienes o de si mis bienes van a poder ser heredados adecuadamente por las personas que los van a heredar, como bien decías, ¿no? Van a poder responder y tomar la responsabilidad de esos bienes. Y entonces me lleva mucho a esta reflexión entre, entre lo que me da angustia y y lo que me da miedo. Y creo que lo que pretendo con esta reflexión es que es mucho más útil identificar mis miedos. La angustia nos puede generar muchas cosas y mucha incertidumbre y a lo mejor no podemos funcionar al 100 y estamos preocupados, angustiados, ¿sí? Pero cuando yo puedo identificar específicamente a qué le tengo miedo, entonces puedo lidiar mucho mejor con todas estas emociones, ¿sí? Entonces, eh, la reflexión es, si estoy sintiendo angustia por algo, transformémosla en miedos específicos. Porque cuando la transformo en un miedo específico, entonces tengo una capacidad de respuesta para ese miedo. Entonces tengo una, eh, una acción determinada, ¿sí? Para lidiar con ese miedo, ¿sí? Porque lidiar con la angustia puede ser muy grande. Lidiar con el miedo puede ser lidiar con cuestiones más específicas por partes. No sé si me explico, ¿no? Un ejemplo de esto sería precisamente esto, ¿no? Si siento angustia, ¿no? Porque estoy teniendo problemas de salud y a lo mejor mi vida se puede ver amenazada, eso me puede generar muchísima, una sensación de angustia muy grande. Pero si después analizo cuáles son esos miedos específicos, entonces a lo mejor tengo miedo del dolor físico, o tengo miedo de qué va a suceder con mis bienes, o tengo miedo de que haya conflictos entre las personas que se van a quedar con mis bienes, ¿no? Pero son cosas a las que puedo ir abordando, ¿no? Específicamente, lidiando con ellas específicamente, y entonces poder lidiar mucho mejor con el temor, porque el temor puede ser algo que nos paralice enormemente. La angustia puede ser muy paralizante, ¿sí? Los miedos generalmente nos movilizan a hacer algo. Pues creo que esa sería como la reflexión, ¿no? Que me genera Reflexión de introducción. esta parte. No, y está bien, porque es normal realmente tener miedo. Lo que no es normal es ya angustiarme
y estar viviendo las consecuencias como si ya hubieran sucedido todas y cada una de las consecuencias, ¿no? Sí, Exactamente. o sea, son dos cosas diferentes. El miedo es constructivo para poder enfrentar el problema. La angustia Muy no. bien. Sí, o sea, ¿y por qué? Porque eso es lo que representa. Por eso tenemos casos en los cuales, en muchas ocasiones, hasta 5, 6, 10 testamentos. ¿Por qué modificabas tanto? Ah, por el temor, por la angustia, porque no sabes cómo se van, qué es lo que va a pasar más allá, y tú crees tener el dominio, cuando realmente lo que debemos de pensar es al revés, que ya no voy a tener ningún dominio. Y aprovechando ese comentario antes de pasar aquí con Ruth, sí, es ver, de acuerdo a esa tesis, lo que nos menciona, y ojalá podamos conectarnos con la esencia de la justicia, que nos dice, tratándose de personas legatarias que aducen ostentar la posesión del bien legado, no basta con acreditar la existencia de tal calidad, sino que debido a las disposiciones específicas que regulan la figura, se hace indispensable demostrar la posesión de facto anterior al fallecimiento del autor de la sucesión, lo cual implica una excepción a la regla general de que, para fines de defender la posesión, solo basta acreditar la posesión jurídica del bien. Es decir, en este caso en particular, es tan especial que a mí lo que me interesa saber es quién tenía las cosas antes y quién las tiene ahora en posesión. Porque si el de Cuyus no entregó esa posesión a nadie, entonces estás en una posesión indebida, sin título justo, y por lo tanto no te recae ningún derecho, aunque tú te consideres legatario. ¿Sí? O sea, es técnico porque al final de cuentas, ¿qué es lo que dice? A ver, primero debo de ver si el listado de las cosas que me estás dando, si eran de esa persona. Y si eran de esa persona, ¿sí? Quiero ver si no existe un derecho preferente. A lo mejor ya la había vendido. ¿Se acuerdan que les dije que una persona hizo 4 testamentos y al final todos llegaron con su herencia y todas ya las había vendido? Eso es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, oye, el que tú aparezcas en ya me vi, no me da ningún derecho hasta que no se abran los juicios correspondientes. Entonces, vean, para mí, yo he dicho en todos los foros que para mí, un testamento como está hecho, es mejor tener algo a no tenerlo, pero para mí es la carta a los Reyes Magos. Pide que a lo mejor no te llegan. Sí, digo, es una posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante este criterio de junio de este año 2023, porque nos aclara y nos dice, aunque te hayas visto ahí, yo, Suprema Corte, no te doy ningún derecho, ya que debo de satisfacer el interés jurídico del de cuyos y protegerlo al 100%. Y si su disposición fue, lo voy a decir con palabras muy duras, engañarte, su deseo se cumple. ¿Sí me explico? Ponerte en la lista, aunque yo haya vendido el bien. Se cumple Como su la última decisión. voluntad. Pues es que es la última, o sea, es la carta a los Reyes Magos. Bienvenida, Ruth. No sé qué esto está muy interesante porque es la voluntad, los bienes y muchas cosas. No sé, gracias por estar y ¿cuál es tu punto de vista de esto que ya empezamos a ver, a internarnos en esta segunda parte de las sucesiones? Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por permitirme acompañarlos en un programa más. Es muy interesante lo que están comentando. Ahorita que comentaba Víctor de la diferencia entre la angustia y el miedo, me imaginé la angustia como cayendo de un avión así en paracaídas, de que es tan grande que sobrelleva mi corazón, o sea, lo externa demasiada emoción, ¿no? Pero si lo diferencio con el miedo siento miedo porque primero debo de reconocer que traigo un paracaídas y que voy a poder tirar de él y que Y entonces que hay ya. un segundo Ajá, que paracaídas hay un segundo de paracaídas en emergencia. caso de que no funcione el primero. Entonces pasé de la nada a ubicarme que tengo un paracaídas, que tiene algo de seguridad y puedo ya caer Y que bien, eso no ¿no? te quita el miedo, pero Sí, no quita el miedo de estar viendo cómo se va acercando a la Tierra, ¿no? Yo a Exacto. la Tierra. Pero, o sea, es muy interesante y creo que muchas veces por eso mucha gente no quiere hacer su testamento, ¿no? Porque
piensan que al hacerlo ya están firmando su sentencia de muerte, aunque si no lo hacen y hay una sentencia de muerte porque todos los que nacemos en algún momento dado vamos a morir, o sea, ya está desde que nacemos. Ya las circunstancias en cómo se den será otra. Pero también estaba pensando en lo que comentabas de en el momento en que yo generé bienes, hasta cierto punto desarrollé cierta cultura, cierto conocimiento, cierta experiencia en donde pude hacerme de bienes, pero tal vez no tuve la capacidad de entrenar o de compartir ese conocimiento que yo me allegué al hacerme de los bienes, y tal vez la angustia o el miedo, ahí como entra lo de Víctor, mi miedo es a que no sé si realmente voy a hacer un bien o voy a hacer un mal, o si tendrán la capacidad mis herederos de conservar ese bien que les voy a entregar. No sé si se van a volver locos, si van a tener la capacidad de adjudicárselo a su nombre, si tiene la cultura, o a lo mejor ni lo piensa uno ya en ese momento, ¿no? Porque también he escuchado otras personas que dicen, es que no quiero hacer mi testamento, porque si se enteran, me van a matar, Sí, claro. ¿no? Y ese es el miedo, que si se enteran mis herederos de que les voy a dejar la casa, pues me matan para ya quedarse con la casa. Y que no sucede en automático. Y que Ajá. de acuerdo a esta tesis te está diciendo que va a protegerlo, porque además, en estricto sentido, cuando existe un delito, ¿sí? El decuyus o el albacea judicial puede provocar el desheredamiento. ¿Qué es eso? O sea, Explícanos si me bien. explico, o sea, al final de cuentas, los delitos que se cometen y que tú, o sea, el testamento tiene una función, que es la voluntad del decuyus, de la Ujú. persona que en un momento dado pierde la vida. Pero también está condicionado a que sea de forma natural. ¿Ok? Si estas situaciones las provocan los herederos, sí, automáticamente la ley los descarta por haber anticipado las circunstancias para con la finalidad de obtener un lucro. Pero eso no se da en automático. ¿Qué? ¿Cómo se va a poder activar el que la ley descarte a los herederos por haber eh, presionado, haber hecho que las cosas sucedieran, que la persona, el dueño de la herencia, falleciera para que yo, que sé que estoy ahí nombrada en la Carta de los Reyes Magos, se me conceda mi herencia? Bueno, ¿Quién lo va a aprobar o quién va a iniciar algo? Porque no se va a dar en automático. bueno, hay que tener en cuenta que tenemos obligaciones como ciudadanos. Al momento en que sucede un deceso, del cual yo no estuve presente y no hay una enfermedad terminal, tengo que dar vista al Ministerio Público. Siempre. Siempre yo les dije que, así como dijo Ruth, que hay dos cosas inevitables. Ella dijo una, la muerte, la otra es el SAT, ¿de acuerdo? Y del otro lado tenemos que siempre llevamos un acompañante, yo se los dije en los juicios, en todos los juicios tenemos un acompañante que se llama Ministerio Público. Y el Ministerio Público va a observar que todo sea natural y normal. Y por lo tanto, al momento en que yo encuentro a un familiar fallecido en su casa, y que no me consta la forma en que falleció, tengo que dar vista al Ministerio Público. Y Mm, tiene que iniciarse un proceso. Y tiene que haber una autopsia. Y ujú. tiene que haber, pero ¿quién lo hace? Normalmente nos da miedo eso, pero automáticamente es la mejor manera de poder deslindarnos de responsabilidades. Y el siguiente punto es, ok, ya una vez que, que sospechamos, ¿cuántas veces no han visto que después de que van a exhumar el cadáver de fulano de tal, porque existe la presunción de que fue homicidio? ¿Sí? Entonces, qué triste que sea después por nuestras omisiones que no hicimos al momento en que falleció, pero en estricto sentido es mejor. Debemos de dejarnos de situaciones, si no nos consta la forma en que falleció, deberíamos de pedir una autopsia basado en cierta configuración de hechos de personas que estuvieron muy allegadas a él para conocer
realmente las causas que dieron origen a su muerte, que no estamos acostumbrados en México. Sí, o sea, pero que desafortunadamente tenemos que empezarlo a generar como cultura, porque hay alguien que se encarga de vigilar ese interés y se llama Ministerio Público. Y Ok. por lo tanto, vale la pena, y si no, pues cualquier persona, por eso en España, como les decía, ¿qué es lo que sucede? Les dan una recompensa a los que abren, a los que informan sobre una sucesión que no se ha abierto. Porque lo que hacen es estancar la economía en lugar, ay, qué bueno, ya me quedé con mi casa. No, si no continúa, estancas la economía. ¿Sí? Y por lo tanto es lo que debemos de entender en esta situación y principalmente la siguiente pregunta, Víctor, ¿cómo conocer a los herederos? Yo realmente me voy a una situación en la cual parto de los consejos que damos a los socios, a los dueños de empresas, entonces les digo, mira, ¿quieres saber cómo es? Pruébalos en vida. Y al probarlos en vida te vas a dar cuenta, ya de sus estudios de personalidad, y no sé si en análisis del temperamento tengas algo, pero si lo pruebas en vida, te darás cuenta de qué son capaces de hacer y hasta dónde realmente están acostumbrados, porque ellos tienen desconocimiento. Tienen desconocimiento del proceso, desconocimiento de los impuestos que hay que pagar, de las cantidades que hay que pagar. Por ejemplo, si ustedes tienen un bien de 1 millón de pesos, normalmente van a estar pagando alrededor de 180,000 pesos. Mm, Sí, o sea, que es el 18% aproximadamente mm. de adquisición de bienes. Oye, pero es que son exentos. Sí, son exentos. Pero ¿quién paga el registro? Tú. O sea, lo que se va a pagar, Son derechos de registro no ante el impuestos registro al SAT. público, porque son exentas las sucesiones, mientras sean con las características que manda cada ley del impuesto de la renta. Pero tienes que pagar ese impuesto. Porque si no, no va a estar a mi nombre. Porque si no, no va a estar a tu nombre. Y mientras no esté a tu nombre, se puede convertir en un bien montresco a favor de la autoridad y del Estado. ¿De Ok. acuerdo? Pero estimado Víctor, o sea, porque además, o sea, como decía Ruth, si no creamos, si no damos el conocimiento, si no le decimos cuánto cuesta, primero que se mantengan a sí mismos. Y segundo, mantener una propiedad, que yo lo que les decía, en México apenas los últimos, solamente las gentes con una cultura financiera y legal bien tenían mantenimiento de sus propiedades. El día de hoy todos debemos de mantener nuestras propiedades de una manera, pero si no tienen la capacidad, hay otras maneras, claro que sí. Aquí la idea es qué nos facilita el análisis del temperamento, la posibilidad de conocer a las personas, a nuestros hijos, a nuestros posibles herederos, o a lo mejor no a los herederos, porque yo puedo heredar mi patrimonio a quien yo quiera. ¿No tiene que ser a fuerza de la No, familia? claro. Puedo agarrar como María Félix, y ves que se lo dejó a su, a la, a la joven, a la señora que le estuvo ayudando por muchos años en su casa, se lo dejó a ella. O sea, no tienes, o sea, eres libre. Así como tú generaste, eres libre de esa situación. No, no estás casado con tu familia para entregárselo, solo si no haces testamento. Víctor. Híjole. Fíjate, recapacito en algo interesante que menciona Ruth. El escenario, ¿no? Donde al hacer mi testamento, temo por mi vida. No, imagínate lo extremo, Pero es la ¿no? verdad, ¿eh? Lo Sí. Es la extremo del verdad. Y lo escenario. guardas en la caja fuerte y que nadie lo sepa. Ajá, Pues, ¿no? Y entonces esto me lleva a pensar, ¿no? Cómo realmente en las relaciones que tenemos y cómo son las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Independientemente, yo diría, independientemente de nuestro estilo de personalidad, eh, conflictos entre los seres humanos. Es inevitable, ¿sí? Y muchas veces por esas diferencias de personalidad
los conflictos pueden escalar a niveles verdaderamente grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una visión del mundo muy particular y probablemente muy diferente de la del tuyo, ¿sí? Y de la del tuyo. Ujú, Y, y entonces el conflicto puede generarse en que yo quiera precisamente cambiar esa manera que tienes tú de ver el mundo. Que yo quiera colonizar tu manera de resolver algo. Que yo quiera hacerme cargo de tu manera de decidir algo. Ahí ya vemos, ¿no? O sea, ujú. Sí, espérame tantito, ¿no? O sea, Ajá. no, por ahí no va la cosa. Entonces, independientemente del estilo de personalidad que las personas pueden estar proyectando, existen los conflictos naturalmente. ¿Por qué? Porque existen las diferencias. Entonces, yo reflexionaría en esto precisamente, ¿no? De la resolución de conflictos. Si yo tengo una serie de relaciones a mi alrededor, ¿sí? Que seguramente algunas tendrán mayor armonía que otras, eh, o conflictos de mayor o menor grado, ¿no? Yo creo que algo válido antes de morirme es tratar de solucionar esos conflictos, es de darles una resolución a esos conflictos, que me lleven precisamente a poder hacer mi testamento, ¿no? Y no temer por mi vida, ¿no? Y poder estar tranquilo, ¿no? Sin pensar que pueda eso poner en riesgo mi vida. Y es un escenario extremo, pero, pero que sí nos ayuda como a identificar, a lo mejor no temer por mi vida, pero sí eh, a lo que yo me refiero es esa resolución de conflictos que tengo que hacer con las personas cercanas a mí en el transcurso en el que estoy vivo. ¿Sí? Ujú, ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una resolución de conflicto contigo, es porque eres importante. Es ujú. porque hay un vínculo que es importante y que vale la pena hacerlo. Si no, si no, ¿para qué me meto? ¿No? claro. Y si no, pues ni te nombro en el testamento, y si no, pues prefiero mis bienes darlos y donarlos a una beneficencia, ¿no? O a una labor social, ¿no? Que ¿Cierto? como muchas veces sucede, ¿no? Que, dar, que dártelos a ti. ¿Por qué? Porque el vínculo no es importante. Pero si mi vínculo es importante contigo, yo creo que sí me, nuestro vínculo, nuestra relación merece hacer una resolución de conflicto, ¿no? Que ponga en la mesa precisamente cuáles son las cuestiones importantes y cómo podemos llegar a, a un acuerdo, a un arreglo, a una visión conjunta. Pero fíjate, la resolución de conflictos son mucho como las negociaciones. Tienen que ver con esta disposición de que nuestra relación es importante, tiene una importancia y hay algo rescatable. Si no, no me meto a hacer eso, ¿no? Ujú, En una empresa de trabajo, ¿no? Muchas veces sucede, ¿no? En la que yo no vengo aquí a ser amigos, ¿no? Yo no vengo aquí a ser amigos, yo vengo a trabajar, ¿no? Y entonces perdemos de vista que la importancia del vínculo, ¿no? Pone en riesgo otras cosas. Entonces tenemos que regresar y que la persona pueda, pueda visualizar que hay una importancia en el vínculo, claro, que no es amistad, que no es afectiva, que no es de carácter personal, pero que tiene una importancia ese vínculo, que tiene una importancia a la cual tenemos que ambos trabajar en ese conflicto, porque hay algo importante. Y bueno, ¿qué más importante que pertenecer a una misma empresa? Ya está ahí un vínculo que nos hace ser parte de algo, a ambos, ¿no? ujú. En fin, entonces mi punto es, ¿cómo llegar
a trabajar una resolución de conflicto, ¿no? Entre personas que puedan tener una visión muy diferente, que pueda estar yo muy enojado por comportamientos tuyos, que pueda haber mucho resentimiento. O sea, ¿cómo, cómo trabajar eso? Y yo creo que es el punto de partida, ¿no? El punto de partida para cualquier resolución de conflicto es sencillo, pero es el punto de partida para de ahí, de ahí avanzar a solucionar el conflicto. Pero el punto de partida es muy simple, es cómo me siento, qué necesito y a qué estoy dispuesto. 3 puntos interesantes que nos dan una perspectiva, ¿no? De cómo está la otra persona, qué está necesitando, ¿sí? ¿Cuál es la visión? ¿Qué hay en la otra persona? Pero sabes que también a qué está dispuesta. Y entonces ese como punto de partida para todos los involucrados, ¿no? En un conflicto, es un excelente punto de partida y que resulta ser eh, muy enriquecedor cuando vamos a trabajar un conflicto. Yo muchas veces en las familias, en los equipos de trabajo, en las parejas, ¿no? Es un excelente punto de partida. El que los involucrados en el conflicto, ¿no? Planteen estos 3 puntos. ¿Cómo se están sintiendo? ¿Qué están experimentando emocionalmente? Porque recordemos que somos emocionales, Más ¿no? los latinos, Sí. definitivamente. ¿Qué estoy necesitando? Todos tenemos un interés y puede darse un conflicto por porque mis intereses chocan con los tuyos. ¿Sí? Pero entonces necesito estar bien claro en cuáles son tus intereses y que tú estés bien clara de cuáles son mis intereses. ¿Sí? Es Ujú. como tener toda esa información. Y el tercer punto que me parece muy constructivo y enriquecedor es ¿a qué estoy dispuesto para solucionar este conflicto? Fíjate, ya de ahí es ponerme en este punto de hay una posibilidad, hay una actitud, hay una apertura mía para tratar este conflicto, para trabajar este conflicto. Ojo, porque si no hay esta actitud, no hay vínculo y mejor ni hablen, ¿sí? Claro. Mejor ni se enfrenten, porque no Ujú. hay esa disposición. Pero si partimos de aquí, puede ser muy constructivo lo que siga. Gracias, Víctor. Sí, qué bueno, porque yo lo que entiendo y nada más me vas a ahí tratar de corregir. Primero, o sea, si traigo ese problema de que al firmar un testamento, pues digo, temo por mi seguridad o cualquier cosa, o que pienso que van a poder cambiar en actitud hacia mi persona, entonces el problema no es que hagas el testamento. El problema es que tienes un grave problema de relaciones humanas, de que no tienes un equipo y de que no conoces a la otra gente. Muy sí. En Canadá tocó tratar alguno que otro tema basado a esto y lógicamente lo recuerdo muy bien que se comentaba. No le puedes dejar a alguien un bien el cual no puede mantener. Pero aquí en México, como en la mañana de una reunión, hay cosas que no las debes de platicar, ¿de acuerdo? Pero que en otras culturas, si no puedes mantener ese nivel de mantenimiento de una casa, es lo peor que te puedo yo dejar, porque entonces te voy a dejar problemas. Por eso, o sea, cuando se anuncian y que ahí, que nos dejan una casa cerca del mar en la lotería, ¿no? Pues digo, no, gracias, muy amable, porque no voy a poder mantener una casa de esas características, digo, por más que me la saquen. O Claro, sea, en claro. serio, o sea, y sucede lo mismo, o sea, primero conocer a la gente. Segundo, ver que en lugar de hacerle un favor, le puedes perjudicar su vida. El tercer punto, si en un momento dado hay otras maneras de beneficiar a la gente para su subsistencia, que no precisamente son te dejo esta cámara, te dejo este bien, te dejo este terreno, porque a veces le dejas el terreno y resulta que pues él se queda por la eternidad, porque no sabe qué hacer con el terreno, Ujú. ¿sí? Y entonces, y hay gente que, digo, y lo aprendí también con la familia de mi padre, a decir de mi padre, que en un momento dado
muchos de los puestos que estaban en Tepito se le dejaron a gente que no era de familia. ¿Por qué? Porque la gente de familia ya no tenía relación con esa actividad económica que nos sirvió y ayudó. Entonces, por qué le vas a dejar una carga a alguien que ya no tiene interés, como tú lo mencionaste ahorita? Ya no tiene interés. Mejor déjaselo a quien sí tiene interés, Exactamente. de común acuerdo, porque estás distorsionando el ciclo económico. O sea, como que es que quiero que entiendan, históricamente dividimos a la familia que se fuera por allá y el ciclo económico para acá. El día de hoy nuestra función es acerquemos ambos mundos y veamos que uno no puede, nunca vivió sin el otro, les creamos una ficción en el sistema para doblegar y controlar a ciertas personas. Pero el día de hoy eso se vuelca en nuestra contra y es necesario a todos involucrarlos con la economía. Por eso, si ustedes ven toda esta plática que hemos llevado en estas cápsulas, pues resulta que puede ser tu peor pesadilla hacer un testamento. Si no estás debidamente informado, si no conoces a las personas con las que tienes una relación y si tú crees que por fuerza se lo tienes que dejar a tus hijos cuando el mundo es tu decisión. Y hay muchas personas afuera de tu familia que les puedes dejar parte de tu inversión en tu familia. Por favor, estimada Ruth. Ya saben, yo pensando siempre en buscarle tres pies al gato. Estoy pensando, ya comentaste las etapas del testamento. Voy a dar el salto de la persona que hace el testamento a la persona que Al recibe, heredero, al heredero. o legatario. Diferencias entre uno y otro. ¿Sí? El legatario sobre una cosa en específico. El heredero es parte de un todo. O sea, al momento en que alguien fallece, se desconoce qué propiedades tiene. Y por lo tanto el heredero va a tener derecho a una parte del todo. El legatario solamente tiene derecho al coche Mercedes-Benz del año 58 que le dejaron. Ese es el legatario. Al que le dejaron una cosa en específico y está condicionada a que no haya un derecho preferente. ¿Ok? Y a que no haya deudores alimentarios. ¿Sí? Y a que no haya otros deudores alimentarios y otras deudas. ¿De acuerdo? Porque pueden existir que todavía tenga pendiente pagar algunas compensaciones económicas con algunas personas que vivió y que lógicamente le hayan ganado y primero tiene que pagarles a ellos. ¿Me explico? ¿Pero quién va a vigilar eso? La albacea, ¿El albacea? claro. O sea, Aun cuando no se nombre ahí. no, porque tú cuando ganas un juicio y no te han pagado, pues esperas a que se abra la sucesión. Igual que el SAT. El SAT está esperando, aquí te estoy esperando, hijo mío, en el infierno, en el cielo. Para que en ese momento yo entre con todo gusto al sucesor y diga, ¿cuánto me debes todavía? Okay. Cuando te has muerto. Perdón. Ok, pero mi pregunta iba a esto. Supongamos que mi mamá me heredó el departamento, que tenía una hipoteca a 30 años, ¿no? Y estábamos en el año 25, pero mi mamá no ha pagado. O sea, para cuando se da el fallecimiento de mi mamá, que sí fue precavida e hizo su testamento, me heredó ese departamento que no está al corriente. Tengo entonces, si no está al corriente, hay recargos, hay que renegociar, y yo digo, sobrepasa a mi capacidad económica. Puedo decir, no, sabes que no, o el banco me va a exigir que yo lo liquide por haber sido nombrada ahí en ese documento llamado testamento. No, si se acuerdan en las cápsulas anteriores, el derecho mexicano tiene un candado, afortunadamente, no como en otros lados, porque como no sabemos negociar, pues lógicamente dice, les va a poner un candado a todo México. ¿Y cuál es? Aquí en México nada más está a beneficio de inventarios. ¿Y qué quiere decir a beneficio de inventarios? Solamente vas a ser heredero, vas a tener derechos si es que sobra algo. Ok. Si no sobra nada y las deudas exceden, olvídate, nada más ya. No voy contra tu patrimonio. Ahora, esa situación, haber firmado una hipoteca, si quedó en incumplimiento, entonces ya no se pagó el seguro y por lo tanto la casa continúa la deuda. No muere la deuda con el fallecimiento de la persona. Y entonces, por lo tanto,
el banco puede hacer el derecho de poder embargar esa propiedad y poder volverlo a vender, porque en estricto sentido, pues no se cumplió la cláusula del seguro y la deuda sigue viva por incumplimiento del seguro. Y Ujú. tú podrás ser una de las opciones para tener acceso a ese crédito pagando todas esas condiciones si es que te conviene, ¿sí? Porque entonces ya entendimos, el que uno aparezca en ya me vi no quiere decir nada, más que ya me vi, Ok, ok. ¿sí? ¿Algún otro comentario? Pues otro es, retomando el ejemplo que decías de María Félix, que, o sea, supongamos mi mamá y yo tuvimos un conflicto toda la vida Ujú, y en vez de heredarme a mí sus bienes, se los heredó a su amiguita más cercana. ujú, Pero yo estoy inconforme, yo soy ujú. tu hija, yo tengo derecho a lo que era de ella. No tienes derecho, pero en fin, ajá, entiendo. Entran las famosas impugnaciones. Sí, Puedo ir en contra de la amiguita para hacerme de lo que es mío, sí. supuestamente Si mío. existe una causa, perdón, si existe una causa probable de que el testamento tiene vicios en el consentimiento, claro que sí. O si existe alguna conducta dolosa de homicidio bueno, un vicio del consentimiento es sobre amenaza, que se le amenazó a tu señora madre para que hiciera tal acto, entonces se puede nulificar y se puede impugnar el testamento. Pero si fueron causas generales, automáticamente no podríamos estar en ese supuesto. Y entonces se respeta la voluntad de mi mamá, Claro, aunque yo sea su hija. claro. Porque la voluntad del testamento no es heredar a los hijos, es heredar. Pero yo tengo derecho preferente No sobre hay la vida. derecho preferente en testamento, a menos, no hay derecho preferente en testamento. Lo único que hay, nace el derecho preferente cuando estamos ante una ausencia de testamento. Ok. O Ahí es sea donde nace. que soy libre de hacer con mis cosas lo que yo quieras. Efectivamente, acabas de dar en el clavo, Sin estimado. embargo, se Por tiene como favor. que demostrar, ¿no? Como por lo que escuché, como que tiene que haber esta parte en la que no fue con dolo, que no fue, Que no no me hay vicios en el amenazaron, que no me. consentimiento. Error, dolo, mala fe. Sí, o sea, que haya sido obligado a. Si es una decisión limpia, como tú dices, una decisión en libertad, sí, se respeta, Se así se lo haya respeta. dejado, como ahora vienen cambios en el testamento, a la mascota una parte. Sí, o sea, Ujú. ya eso se respeta. Es decir, tus bienes son bienes siempre tuyos. Que tengamos la historia y la creencia de que van para los hijos, eso es una mentira. ¿De acuerdo? O sea, la ley no dice eso. Tu disposición testamentaria es libre tanto de heredarle todo a quien tú quieras, que no sea familiar, como de en un momento dado heredarle sin heredar, tampoco no lo prohíbe. No hay un delito porque yo diga, tú, Ruth, vas a tener este bien, pero que al final ese bien ya lo he vendido antes, ese no es un delito. Ah, no. No, claro que no. Claro que no. Por eso digo, es una carta a los Reyes Magos. Está condicionada. ¿Con qué te gustaría cerrar estas cápsulas de la muerte, estimado, y del testamento, estimado Pues Víctor? a mí me gustaría cerrar como con esta reflexión de atender nuestras cuestiones no resueltas en nuestras relaciones, ¿no? Ujú. Cierto. Decía Ruth, ¿no? Esta parte em, de tener la seguridad de que vamos a morir, ¿no? Y hay por ahí un filósofo, no recuerdo ahorita el nombre de cuál, que dice, una vez que nacemos, tenemos la edad suficiente de morir, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, Cierto. hay Sí, recién nacidos que viven horas, minutos. sí. Entonces el hecho de nacer ya nos da esa garantía de que vamos a morir. Y cerraría con eso. Entonces, ante esa certeza, eh, ir resolviendo nuestras cuestiones importantes con las personas importantes, ¿no? Esas cuestiones no resueltas para poder eh, llegar a buen término, ¿no? Ujú. Con eso cerraría.
Sí, y qué bueno lo que mencionas, porque creo que esto, ojalá este programa sea la primera opción que tengamos para poder saber que el testamento no es el problema, somos nosotros el problema. Que no Ujú. hemos sabido convivir y enlazar el ciclo económico con el ciclo familiar. Que no hemos podido ver la aventura que representa tratar de involucrar a todos, pero también respetando el libre albedrío de que cada quien lo suyo y de que cada quien tiene la libertad de heredar en la forma y condiciones que quiera a quien quiera. Y que por lo tanto, entre más me aventure en la situación de conocer a las personas a través de análisis del temperamento, estaré en mejores condiciones de poder tomar una excelente decisión para el mantenimiento de mis inversiones y saber que si no se da así, es mejor a veces tomar otras decisiones con expertos, no solamente legales, sino que realmente lleven las cosas para que pueda convertirse en un bien la herencia en lugar de un mal. ¿Con qué te gustaría cerrar, Ruth? Claro. Bueno, a mí me gustaría reafirmar las cuatro Ujú. etapas que mencionaste, independientemente de que se inicie un juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Dijiste etapa uno, designación de la albacea; etapa 2, inventario de bienes que se van a reclamar. Sí, bueno, en la uno también hay que entender que también viene listado de herederos y legatarios. O sea, porque es quién los va a representar, pero a quién va a representar también. Ahí se abre la primera etapa y dice quién tiene derecho, quién cree que es heredero en el testamentario, pues pueden ahí salir con el acta de nacimiento. Yo soy nieto y quiero alimentos, ¿no? O sea, Ok. ¿sí? El inventario de bienes que se Ujú. va a repartir. 3, administración y rendición de cuentas de la albacea. Del albacea sobre los bienes de la sucesión. Ok. Y finalmente 4, la adjudicación de los bienes de conformidad Sí. a la voluntad establecida en el testamento o de los derechos que se hayan demostrado. Es, al final de cuentas, la tercera etapa, porque son bienes y derechos y deudas. En bienes entran todos los bienes muebles e inmuebles, en derechos entran todos los títulos accionarios, certificados parcelarios, etcétera, todo, derechos inmobiliarios a través de las nuevas fibras, y deudas entran todas, hasta los acreedores alimentarios y los acreedores que yo no conocía, de hijos que mi papá no tenía, no reconocíamos, ahí entran todas las deudas, ¿sí? Y Ok. entonces, ¿qué llega al final? Ahí metemos todo como en una licuadora. ¿Qué sale al final? No sabemos qué va a salir. Ok. No sabemos si los mismos bienes que entraron van a salir o que van a salir ya, porque podría darse el caso que entre todos lo que ordenan es venderlo y repartirse las cosas. Ok. O sea, o Claro. sea, quiero que entendamos, es una gran experiencia de vida, no de muerte. Porque además, Mm, la muerte en sí es una gran experiencia de vida. así es. Sí. O Se sea, completa la vida. Ujú. efectivamente. No sé si tengas. Sería todo. O sea, nada más recordar a los que sobreviven a alguien que ya falleció, esto sería a lo que se enfrentaría. A lo que se enfrentaría y lo principal, para que lo cierre Víctor, que es, al final, considero de igual manera que primero hay que conocer a las personas antes de cualquier cosa. Las propiedades, el sucesorio intestamentario, pues a veces es mejor pasarlo ahí en tribunales, pero lo principal es, si ya estoy totalmente cierto de cuál va a ser mi disposición, también puedo tratar en vida de adjudicarlo para ya no tener ese vía crucis. Y lo principal, estimado Víctor, ya para cerrar, este, algunos, al, ¿qué recomendación darías a los que todos nos vamos a morir, a todos nosotros, para poder conocer a las demás personas, aparte de esos 3 puntos que tú dijiste que son valiosos? En este momento no puedo, entonces mejor en este momento, ¿qué debería de empezar a hacer? ¿Qué debería de observar, estimado Víctor? Yo creo que un punto de partida para lo que dices es tener esta visión de mí mismo, que no soy yo nada más, que lo que soy siempre está en función también de los demás, que siempre voy a estar interconectado a otras personas, ¿sí? Que siempre va a haber alguien más
que no soy solo yo. Incluso, ¿no? En ese escenario en donde mis conflictos por muchas circunstancias con mi familia pueden ser muy, muy negativos, ¿sí? Y decido dejarle todos mis bienes a la organización aquella de beneficencia, ¿no? Están los otros, están los que van a ser beneficiados, que son importantes para mí, ¿sí? Siempre va a haber alguien que va a ser importante para mí. Siempre, porque yo no existo solo. Siempre mi existencia va a estar regida por personas que son importantes para mí. Y creo que partiendo de ahí podemos empezar a, a decir quiénes son esas personas, ¿no? Y qué necesito ir resolviendo en esas relaciones con esas personas, ¿no? Y entonces tomar las mejores decisiones para, eh, para este momento en el que alguien más va a hacer uso de lo que, de lo que es mío, del patrimonio que formé en este momento, en esta existencia, ¿no? Entonces por ahí me voy, ¿no? Buen comentario ya para cerrar nada más y ya este segundo programa de las sucesiones. Yo les diría que en base a lo que ambos mencionaron, evolucionemos. No es, o sea, la primera etapa fue generar riqueza. La segunda etapa fue tratar de ver, de ceder esa riqueza a los que yo consideré aptos, viables de una manera, pudieron ser mis hijos o no. ¿Sí? Trabajemos para que esa riqueza continúe generando riqueza, porque nos hemos quedado hasta ahí y eso estanca la economía, estanca las emociones, estanca el desarrollo personal. ¿Sí? Si lo logramos, vamos a poder pasar esta etapa en este siglo México. Llevamos 100 años apenas, realmente, y es preocupante que no avancemos de la etapa de tener a la de mantener y ceder. Sí. Entonces, tenemos todo el potencial, está todo el conocimiento, vayamos a resolver nuestros problemas a través de análisis del temperamento y logremos el éxito de la continuidad de nuestro patrimonio y de nuestro legado. Todos tenemos un legado. Por favor, analicémoslo y veamos que todos tenemos algo que hemos hecho en esta vida, todos tenemos un patrimonio, todos tenemos nuestro yo digital, ahora con el testamento digital, trabajémoslo y veamos realmente las grandes ventajas que nos trae compartir con la muerte el día a día, que eso ya es ganancia, como dijiste al inicio, de estar vivos. Muchas gracias. Su programa La Otra Cara de la Educación. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, Víctor y Ruth. Hasta la próxima.